Esto es Cañitas. El autor es Carlos Trejo, editorial Planeta. Primera parte. Una historia real. Prólogo. Durante la historia de la humanidad se ha escrito y hablado de fantasmas, duendes y brujas, de leyendas de ultratumba y dimensiones desconocidas, paralelas a la nuestra. Dentro de los libros se encuentran narraciones que dan testimonio de gente que fue brutalmente quemada por prácticas de brujería y magia negra o por invocar al mismo demonio. En nuestro México, aún recordamos los horrores de la Santa Inquisición y, a la fecha, todavía existen cultos y religiones que los siguen practicando. Con el tiempo surgió el estudio o ciencia llamado parapsicología, la cual se encuentra desconcertada por tantos relatos de gente que directa o indirectamente ha pasado por experiencias sobrenaturales, teniendo como base las narraciones de una o varias personas. Esta ciencia se encuentra actualmente confundida por un caso que se manifestó en pleno Distrito Federal, en el año de 1982, teniendo como testigo a una gran cantidad de personas. Debo insistir en que se trata de una historia real, no es producto de la imaginación. No sabemos qué lo provocó y no tratamos de convencer a nadie. Pero las consecuencias e impresión de lo que aquí se narra aún tiene efecto sobre las personas que intervinieron o tuvieron la suerte de sobrevivir. Este fenómeno sobrenatural ocurrió en una familia que se encontraba ajena a todos estos sucesos y que nunca se imaginó vivir una tan aterradora y escalofriante experiencia que además marcaría en forma dramática sus vidas. Una familia que hubiera rogado porque no fuera ni la de usted ni la de nadie, y mucho menos la mía. Pero sucedió en mi familia, en mi persona, y por lo tanto me tomo la libertad de narrarlo para que usted, amigo lector, amigo escucha, lo juzgue y esté consciente de que puede ser víctima de lo mismo. Así empezó. Te invito a iniciar la lectura de mi relato. Transcurría el año de 1982. Yo vivía con mi esposa Sofía, de 18 años, y mis hermanos Jorge y Luis, de 12 y 14 años respectivamente. Llevábamos una vida normal y tranquila. Sin embargo, tengo que decir que para mi hermana Norma no lo era. Para entonces ella contaba con 19 años de edad. Por haber contraído matrimonio muy chica, se encontraba rodeada de problemas con su esposo, teniendo como consecuencia un refugio amoroso con otro hombre de nombre Emanuel. Por esa fecha me encontraba trabajando en una tienda de telas en el departamento administrativo. Mi jefe inmediato era un joven llamado Fernando. Corría el mes de abril del año cuando Norma y Emanuel se presentaron en nuestro domicilio. Nos pidiéramos que les permitiéramos alejarse de donde ellos estaban y quedarse en la casa, ya que tenían deseos de vivir en unión libre y posteriormente casarse. En cuanto Norma
obtuviera el divorcio. Sofía y yo no pusimos ninguna objeción. Durante ese mismo mes, Fernando y yo hicimos una gran amistad, por lo que me confió que dentro de poco tiempo no tendría dónde vivir, ya que su contrato de arrendamiento estaba por vencer. Me pidió como favor le permitiera vivir en la casa. Obviamente no se lo negué, y con eso se instalaron los tres más o menos por la misma fecha. Estas personas, aparte de Jorge, Luis, Sofía y yo mismo, 7 personas que nunca sabré si el destino nos juntó o tenía que ser así. Todo parecía normal con el transcurso de los días. Norma empezó a narrarnos la absurda historia de que uno de sus novios de la secundaria de nombre Isidro se había matado en un accidente automovilístico. Historia que yo nunca creí, ya que el famoso Isidro era amigo mío y nos frecuentábamos constantemente. Sin embargo, nunca traté de desmentirla, pensando que estaba inventando esta historia para darle celos a Emanuel. Tal fue su autoconvencimiento que éste la llevó a conocer a una bruja de nombre Margarita, quien se encontraba viviendo en el centro de la ciudad. Al tener contacto con ella, le pidió una lectura de cartas. Estando presente Emanuel y Fernando, quienes habían iniciado una gran amistad. Según lo que después me contaron, Norma le preguntó a la famosa bruja si Isidro estaba muerto. Ella contestó que sí. Norma seguía con esa idea. Se metería en problemas con las fuerzas ocultas que se encontraban inquietas. Les pidió que se cuidaran y que no salieran después de las 6 de la tarde, ya que a esa hora se desataban las fuerzas del mal. Después de esta lectura de cartas, que duró poco menos de 2 horas, regresaron a casa. Cuando Fernando me comentó esta experiencia, le pedí a Norma que dejara en paz esa tonta historia del famoso Isidro, porque al parecer mis palabras no fueron tomadas en cuenta, ya que se fue obsesionando cada día más por la muerte de Isidro. Transcurrieron los días hasta llegar el mes de mayo. Las cosas cambiaban a cada momento y a cada instante, y Norma empezaba a descuidar su persona. Un día de regreso a casa me encontré con la sorpresa de que Norma le había quitado su hija menor a su primer esposo. La bebita contaba con solo 3 meses de nacida. Estuve de acuerdo de que mi sobrina viviera con nosotros, con la esperanza de que la niña haría que Norma se olvidara de la tonta historia de la muerte de Isidro. Sin embargo, no fue así. Esta mentira se fue convirtiendo poco a poco en una obsesión para ella. Un día se presentó cierta discusión en la que salió a relucir nuestro padre. Se mencionaba que él nos había abandonado siendo muy pequeños y se había negado a mantenernos por diferentes causas. Al decir su dirección me di cuenta de que Norma seguía teniendo contacto con él. Le pedí que fuéramos a su domicilio, el cual se encontraba por el área de Satélite en el Estado de México. Eran aproximadamente las 11 de la noche de cierto día de mayo, cuando nos encontrábamos estacionados en las afueras de la casa. Tocamos varias veces sin tener resultado. Recuerdo que esperamos aproximadamente hasta la medianoche y al percatarnos de que no había nadie, decidimos mejor regresar, dejando las cosas por la paz. En el regreso, que por cierto fue por el periférico, Norma nos mencionó que a la altura de las torres de Satélite fue donde Isidro había muerto en ese brutal accidente. Al escuchar esto,
Le pedí que dejara esa tonta historia y traté de desmentirla ante Emanuel, quien también estaba cansado de lo mismo. Poco a poco, sin darnos cuenta, nos encontramos a la altura de Tacuba, frente al Panteón Sanctorum. Norma se hundió en un silencio total. Recuerdo que su mirada era extraña, fría, y se perdía en el parabrisas del carro, sin decirnos ni una sola palabra a Emanuel ni a mí. Al pasar al panteón, detuvo bruscamente el automóvil, se bajó y me pidió que manejara, ya que ella se sentía muy nerviosa y no podía conducir. Se acomodó en la parte de atrás y Emanuel le preguntó si tenía algún malestar. Ella se llevó las manos a la cara y mencionó que quería regresar a la casa. Durante el trayecto, me percaté de un posible enojo entre ellos y quise suavizar la situación, invitándolos a cenar. Para mi sorpresa, Norma prefirió regresar a casa sin discutirlo. Otra gran sorpresa fue cuando Sofía se encontraba en la puerta de la casa, con el portón abierto, para que pudiéramos meter el carro, y al estacionarlo, nos preguntó qué había pasado. Le dije que Norma estaba muy rara. Ella ya estaba en nuestra recámara, en compañía de Manuel, Fernando, Jorge y Luis. Cuando Sofía y yo entramos, Norma nos comentó que en el trayecto del panteón había volado un cuervo y le había estado picoteando el parabrisas. Todos, menos Sofía, nos reímos de este comentario, que nos pareció muy irreal, pues nadie vio nada. Sofía se quedó muy extraña y nos dijo que era mejor regar un poco de agua bendita en el interior de la casa por si nos habríamos traído alguna materia o alguna cosa rara. Mientras Sofía venía rezando con el agua, el ambiente se empezó a descomponer, ya que después de ser una noche calurosa, la temperatura bajó dramáticamente, trayendo consigo un fuerte olor a excremento. Sofía me entregó el agua, pidiéndome que yo la regara, pero Emanuel valientemente la tomó y dijo burlonamente: «En nombre de Dios te bendigo». Al salir de la recámara y entrar a la sala, los dos gatos que teníamos se erizaron brutalmente y emprendieron la huida. Esa reacción fue una gran sorpresa para todos, pero Emanuel aclaró con cierta lógica lo que había reaccionado con el agua. Luego siguió con la dichosa bendición. Al entrar a la sala, tiró el frasco y regresó a la recámara aterrado y tapándose el rostro con sus manos. Repetía desesperadamente que no era posible. Todos tratamos de tranquilizarlo y después de unos minutos nos comentó que una señora de negro se encontraba en la sala flotando en el aire con unos caballos blancos y su pelo muy largo. Su rostro se encontraba hacia abajo, con la mirada hacia arriba, y tenía una mueca de sonrisa en la cara. Entonces todos nos quedamos perplejos y tomamos con cierta incredulidad lo que nos dijo. Posteriormente, comentamos que lo que Emanuel supuestamente vio se había tratado de una broma. Con el paso de los días, las cosas empezaron a cambiar, ya que con los aparatos eléctricos se encendían solos y el televisor se cambiaba de canal sin ser digital. Sin embargo, nunca se le dio la importancia debida. Cierto día, al no tener dinero y encontrarnos desesperados, Emanuel comentó que tenía un amigo que le podía prestar
pero tenía que visitarlo en las tardes. Fernando le recordó con cierta burla que la famosa bruja que había visitado les había advertido que no salieran después de las 6 de la tarde, porque de ser así, podrían correr algún riesgo. Sin embargo, se marchó después de las 8 de la noche de ese mismo día. No podría descifrar lo que pasó. Solo puedo decir que Manuel regresó tocando fuertemente la puerta. Cuando le abrimos, entró arañado de la cara y las manos y golpeado del cuerpo. Norma empezó a gritar desesperadamente y salimos todos a buscar rápidamente al atacante. Encontramos la calle totalmente desierta. Al preguntarle a Emanuel qué había pasado, nos comentó que no podía decirnos, pues lo único que sintió fue una especie de animal arañándolo y golpeándolo. La agresión sucedió junto al panteón de la casa. Ahí en la puerta, casi ya había llegado. Y realmente nos desconcertó, ya que era imposible que él mismo se arañara y se golpeara. Y una persona, por muy velozmente que corriera, no podía haber desaparecido tan rápido de una calle tan larga, y sobre todo porque no tenía dónde ocultarse el posible agresor. Esa noche fue muy rara. Mayo es una época de mucho calor, y el hecho de que ese momento nos encontráramos casi bajo cero, además, escucháramos el aullido de los perros, nos creaba una atmósfera extraña. Pasaron varios días y Norma seguía insistiendo con la muerte de Isidro, y a tal grado de que trató de hacer una reunión espiritista. Al escuchar esto, Fernando propuso que se hiciera con una ouija egipcia que tenía su hermano. Sin más, Norma le pidió que fuera por ella. Inmediatamente se comunicó con la amiga de nombre Sol. Ella podría trasladarlos en su carro, ya que el nuestro se encontraba inexplicablemente descompuesto. Después de la llamada de Sol, se presentó para ir por la tabla. Norma, Sol, Fernando y Emanuel fueron por ella. Al conseguir que el hermano de Fernando les prestara la tabla, Sol comentó que para que tuviera mejor efecto se tendría que curar con magia negra, y Norma sugirió curarla con la bruja Margarita. Se dirigieron a la casa de esta, y al tener la tabla en su poder, la bruja realizó varios rezos. Les comentó que tuvieran mucho cuidado y que trataran de no manejarla después de las 6 de la tarde. Pero no tomaron en cuenta tal recomendación. La ouija. Seguiré contando que al salir del trabajo, me dirigí a la casa con el propósito de descansar. Después de la carga de trabajo que tuve ese día, había sido muy pesado. Encontré a Sofía muy preocupada y a mis hermanos estaban sumamente espantados. Sofía me abrazó fuertemente y dijo: «Carlos, no te imaginas lo que acaba de suceder. Los muchachos trajeron una ouija, según que para tratar de comunicarse con Isidro. La tabla empezó a insultarlos y todos diciendo que la dejáramos descansar y no se moviera hasta que después de las 6 de la tarde. Pero Norma siguió insistiendo y insistiendo, y yo anotaba las letras. De inmediato me di cuenta de lo que estaba escribiendo. Al leerlo me percaté de varios insultos. «Déjenme en paz. Siempre estoy contigo. No me estén molestando. No soy Isidro. No te hagas...». Posteriormente, Sofía me dijo que Norma siguió forzando la tabla hasta que después de la hora prohibida, e incluso describió que en ese momento
le pidió a Emmanuel que se pusiera la tabla entre las piernas para moverla juntos. Entonces Norma preguntó que quién era, y la tabla le respondió: siempre estoy contigo, y ahora me encuentro dentro de Emmanuel. En ese momento Emmanuel se quedó como dormido, y cuando abrió los ojos Norma le preguntó: ¿te encuentras bien? Él se levantó bruscamente, tiró la tabla y se arrojó sobre ella con intención de estrangularla. En ese momento Sol gritó: algo penetró a Emmanuel, traigan agua bendita, pronto, que parece estar como poseído, pronto, pronto. Norma sintió que Emmanuel la agredía y la aventó. En ese instante Jorge entró con agua del filtro y Sol la tomó. La bendijo rápidamente y dándole líquido en el brazo dijo: en nombre de Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo, te ordeno que salgas de esta materia y no te corresponde. Emmanuel parecía aterrado con el agua y en un tono muy alto, agresivo, gritó: no me untes eso, que me está quemando, maldita, no lo hagas. Cuando lo oyó gritar eso, Sol aventó el líquido en su boca. Emmanuel se tiró al suelo, parecía que estuviera dando ataques. Se revolcaba, vomitando líquido verdoso y tenía los ojos en blanco. Después de unos segundos reaccionó y con gran sorpresa preguntó: ¿por qué me mojaron? Se levantó con dificultad dejando una mancha negra en el suelo, la cual luego se desvaneció. Sofía me dijo: con todo esto les pedí que tomaran su tabla y se retiraran de la casa, pero te juro, Carlos, que lo que pasó fue muy impresionante. Al escuchar fue tan grande mi enojo que lo único que hice fue gritarles. ¿Cómo es posible que jugaran estas cosas en mi casa? Y mucho más cuando estoy embarazada. ¿Dónde está Norma? Ya te dije que fueron a entregar la tabla, contestó Sofía. Cuando Norma, Emmanuel, Fernando y Sol regresaron, les pedí una explicación para desmentir todo lo que Sofía me había comentado. Pero mi sorpresa fue en aumento cuando Emmanuel me dijo: cuñado, te juro por mi madre que no me acuerdo de nada de lo que sucedió. En todo caso, Fernando te lo puede decir. Carlos, yo no tengo palabras para poder describir lo que pasó, pero lo que dijo Sofía es verdad. Es más, cuando fuimos a dejar la ouija al dar la vuelta a la casa de mi hermano, Sol venía sentada en la parte de adelante y la puerta se abrió y salió disparada. Lo bueno fue que no le pasó nada, únicamente el susto y unos raspones. Tratamos de verle lógica a esto, pero la verdad es que no la encontramos. Y créeme, lo que te comentó Sofía es cierto, dijo Fernando. Al notar que se encontraban muy tensos y con el fin de romper el nerviosismo, pedí que todos nos fuéramos a descansar, pues ya eran altas horas de la noche. Dentro de la recámara había 2 camas individuales. En una descansaba Norma y Emmanuel, en la otra Sofía y yo. Recuerdo que aproximadamente a las 4 de la madrugada, algo subió a los pies de la cama, como si fuera una persona a gatas. Claramente se podía percibir el olor pestilente. Me desconcerté y tuve que despertar a Sofía para preguntarle si había sentido o olido lo mismo que yo. Me dijo que me estaba sugestionando por lo que había ocurrido con la ouija. Que me tranquilizara.
De pronto, Emanuel empezó a hablar de una forma muy rara, y Sofía y yo nos pusimos nerviosos. Nos levantamos para salir al patio y fumarnos un cigarro y tratar de despejarnos. De regreso a acostarnos, la temperatura empezó a descender y se volvió a sentir algo que subía por los pies de la cama. Esta vez lo sentimos los dos. Nos miramos sorprendidos y dentro de mi sorpresa recordé que, mentándoles la madre, cualquier materia se retiraría y se iba. Por lo tanto, empecé a decir una serie de palabrotas altisonantes. Pero la sorpresa fue mayor, ya que lejos de cambiar el ambiente, nuestra cama empezó a levantarse. Aterrados nos bajamos de inmediato y sin más nos dirigimos a la calle tratando de encontrar lógica a lo que estaba sucediendo. Con mucho miedo y abrazados, regresamos para encontrar que ni Emanuel ni Norma habían despertado. Pero entonces, él empezó a hablar en un idioma extraño. Esto nos dio pavor y decidimos alejarnos lo más pronto posible. Nos fuimos a dormir a un hotel que estaba en circuito interior. Ahí comentamos el incidente. Nos repetíamos que no podía ser que la cama se hubiera levantado y lo más sorprendente era que estábamos despiertos. Por lo tanto, tenía que ser absolutamente real. Después del amanecer, nos dirigimos a la casa y encontramos a Fernando despierto y preocupado. Él me comentó que toda la noche había intentado despertar y no pudo ni siquiera moverse. Pero lo más extraño del caso era que había estado arañando la puerta y había oído unos rasguños. Realmente lo noté muy preocupado y sin hacer más, entramos a despertar a Emanuel y a Norma. Ella estaba de pie mirando a Emanuel, quien se encontraba sentado en la cama con la cara hacia abajo, sin pronunciar palabra. Norma se volvió y nos dijo que tenía 2 horas sin moverse. Fernando se acercó y le preguntó a Emanuel qué era lo que le sucedía. Este movió la cara, se incorporó y se quedó un rato mirándonos. Todos guardamos silencio esperando una respuesta, pero nos sorprendió cuando, con una voz ronca y fría, contestó: "No tengo nada, tontos". Y salió de la recámara. Fernando y yo intentamos pedirle una explicación, pero Norma se adelantó a exigirla. Emanuel, ya con su voz, mencionó que no recordaba nada de los insultos, pero regresó a darnos una disculpa. Pero procuramos no comentar más. Con el paso de los días, el ambiente se fue calmando. Todo volvía a la normalidad. Conocí en el trabajo a un muchacho llamado Evaristo, quien me preguntó si sabía tocar la guitarra, ya que él tenía un grupo de rock cristiano y su guitarra estaba enfermo, por lo cual me pedía que pudiera tocar con ellos el siguiente domingo. De regreso a casa, muy entusiasmado, le platiqué a los muchachos del concierto. Fernando preguntó dónde sería. Respondí que no sabía, pero pues ya él nos diría a Evaristo, y pasaría por todos el domingo a las 9 de la mañana. Nos encontrábamos muy emocionados y Evaristo se presentó puntualmente en una combi en la cual transportaría a toda la familia. Emanuel le preguntó dónde sería el concierto y le respondió que nada más tenía la dirección y no conocía el lugar. Emanuel comentó que él conocía la calle y para que fuera más rápido, que él podía manejar la camioneta. Evaristo no se opuso a esa idea. Todos nos subimos y el trayecto fue muy agradable, pero al acercarnos a la dirección, Emanuel paró la camioneta y dijo: "Yo no quiero ir".
y sin dar más explicación se bajó y echó a correr. Norma lo siguió. Todos nos quedamos sorprendidos, sin embargo, llegamos al lugar y la sorpresa fue mayúscula cuando nos dimos cuenta que el famoso concierto, el lugar, era una iglesia. Participamos en él como ya lo teníamos planeado. Al final de este espectáculo me encontraba enrollando el cable de mi guitarra cuando Evaristo se acercó a preguntarme por qué Emanuel y Norma no quisieron entrar y estar presentes. Le contesté que ya tenía varios días que estaban muy extraños desde que Norma había creado la historia de la muerte de Isidro y había conocido a la bruja Margarita, quien les había curado la tabla Ouija. Poco a poco le di más información de lo que había pasado. Se quedó sorprendido y me pidió hablara con el pastor de la iglesia. Nos dirigimos a la oficina donde se encontraba esperándome. Cuando entré, me dijo que me sentara y me pusiera cómodo, al tiempo que me pidió le explicara lo que había sucedido. Mientras narraba el suceso, el pastor llamó a más gente para que escucharan la historia, la cual tuvo principio en el mes de mayo después de varias horas de explicaciones y de comentarios y de decirles, nos pidió que le dejáramos liberar lo platicado con su gente. Fernando, Sofía, Jorge, Luis y yo nos encontrábamos desconcertados y nos mirábamos uno al otro, sin poder descifrar lo que estaba pasando. La puerta de la oficina se abrió y el pastor nos invitó a pasar. Nos pidió permiso para ir al día siguiente, para que fueran a rezar a la casa, ya que en ese momento no podían hacerlo. Fernando preguntó si ya sabían lo que estaba pasando y el pastor le contestó que al siguiente día nos lo explicaría, que tuviéramos mucha fe en Dios, pues se sentó para abrir su cajón y sacó una Biblia y me la regaló diciéndome que siempre la mantuviera abierta en el Salmo 91 y sin dar más explicación nos despedimos. Esa noche transcurrió de una forma muy extraña, ya que la temperatura de la casa había bajado mucho y se respiraba un ambiente raro. Emanuel se quejaba haciendo uso de un dialecto bastante incoherente. Poco fue lo que pudimos dormir y a la mañana siguiente durante el desayuno Emanuel se quedó muy serio. Pero continuamos la plática entre el resto de los que estábamos y nos referíamos a lo acontecido en la iglesia. En ese momento Emanuel se nos quedó mirando extrañamente y dijo: «Tontos, nunca podrán parar lo que ustedes mismos desataron». Y riendo fuertemente, se salió de la casa. En La Traviesa vivimos el Día de Muertos.